En Francia, el primer ministro Édouard Philippe anunció una serie de planes de ayudas por un valor de 18.000 millones de euros para la reactivación del sector turismo, que representa el 8% del Producto Interno Bruto del país. El continente americano es ahora el epicentro de la pandemia de coronavirus a nivel de contagios, y a medida que suben las cifras crece el descontento del personal médico, sobre todo en América Latina, donde se registran protestas que exigen mejores condiciones laborales. Y en France 24 continuamos con nuestra serie de las personas que se han recuperado de COVID-19. Hoy iremos hasta Argentina y conoceremos la historia de Marisol San Román, que a pesar de tener 25 años y superar el coronavirus, sigue en su casa prácticamente sin salir y ver a gente porque sigue débil y con su salud bien afectada. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Vamos hasta Francia, donde el primer ministro Édouard Philippe, luego de liderar una reunión ministerial sobre la reactivación del sector del turismo en el país, anunció un plan de ayudas por un valor de 18.000 millones de euros. El turismo, clave en la economía, representa el 8% del Producto Interno Bruto de la nación. Dicha reunión se produce un día después de que la Comisión Europea presentará un paquete de recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a relanzar el turismo tras la crisis del COVID-19. Más temprano, nuestra periodista Erika Olavarría, desde Matignon, la sede de gobierno, nos amplió esta información. Veamos. 18.000 millones de euros públicos para ayudar al sector del turismo, un plan sin precedente. De hecho, ha sido comparado con el Plan Marshall aquí en Francia. Ese dinero es en inversiones, pero también en ayudas que ya están en pie, como el Fondo Solidario, que se amplían los préstamos a los empresarios del turismo, también se amplía el desempleo parcial y se les aplaza el pago de impuestos y cargas. Pero hubo otras noticias que salieron de esta reunión que no mucha gente se esperaba, Raúl. Primero, la apertura de bares y restaurantes. En principio se va a definir el día 25 de mayo, pero el primer ministro dijo que lo más probable es que aquellos bares y restaurantes de la zona verde, donde hay un bajo nivel del COVID-19, abran el 2 de junio. Y otra buena noticia, la fecha de las vacaciones de los franceses, Raúl. Van a poder salir de vacaciones en julio y en agosto en la Francia hexagonal, en la metrópolis, pero también en los territorios de ultramar. Y otra buena noticia es que aunque hagan reservas a partir de ahora, si esas reservas, por ejemplo, fueran anuladas a causa del COVID-19, van a tener un reembolso total de lo que hayan gastado. Son parte de las medidas de un sector tan importante como tú decías, que representa un 8% del PIB de este país, Raúl. De Europa venimos hasta América, el epicentro de la pandemia a nivel de contagios de COVID-19. Desde México a Argentina se repiten las protestas en el ámbito sanitario para pedir mejores condiciones laborales para el personal de salud y también ayudas económicas para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Mientras en Chile, el país establece la cuarentena obligatoria en la capital Santiago debido al fuerte aumento de los casos de contagios, una decisión que preocupa a los chilenos debido a la imposibilidad de trabajar. Marina Sardiña tiene toda la información. Desafiando las medidas de confinamiento por el coronavirus, para pedir al gobierno de Alberto Fernández ayudas financieras y la ampliación del programa de alimentos enfocado en la población en situación de vulnerabilidad, que está agravada por la pandemia. A finales de 2019 la pobreza afectaba al 35,5% de los argentinos. Mientras que en México las enfermeras tomaron las calles de varias ciudades para reclamar al gobierno que proporcione un equipo de protección personal adecuado para tratar con pacientes contagiados por el COVID-19. No nos son otorgados a tiempo equipos de protección personal, ni caretas, ni mascarillas N95, tampoco mucho menos gogles. Todos los equipos los estamos comprando nosotros. La verdad pues son bastante caros y obviamente no duran más de una semana. Entonces, pues también no podemos estar ni con esos gastos ni podemos estar arriesgándonos. Bolivia levantó un campamento de emergencia en la frontera con Chile. El motivo, aislar durante 14 días a los bolivianos que llegan del país vecino antes del reencuentro con sus familias. Los bolivianos, la mayoría trabajadores informales, estuvieron atrapados en Chile debido al cierre de las fronteras por el coronavirus. Y actualmente nos encontramos en el campamento Tata Santiago, finalizando los 14 días de cuarentena, y todos nos encontramos sanos y listos para poder reunirnos con nuestras familias. Tras un fuerte repunte de los contagios, Chile restableció la cuarentena obligatoria a partir de este viernes para los 7 millones de habitantes de la capital, Santiago, donde se encuentra el 80% de los más de 34.000 casos confirmados.
El departamento del Amazonas en Colombia tiene hoy la mayor tasa de contagios por COVID-19 de todo el país. La cárcel de Leticia, su capital, genera preocupación porque un poco más de 2 semanas, la mitad de sus reclusos han sido diagnosticados con el virus. Este municipio limita con 2 de los países más afectados en América Latina, Brasil y Perú. El gobierno ya ha empezado a tomar medidas para evitar la importación de los casos. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. En Colombia, las alarmas por COVID-19 suenan en el departamento de Amazonas. Hace menos de un mes se reportó el primer caso. Hoy tiene la tasa de contagios más alta del país, según el Instituto Nacional de Salud. Son más de 800 pacientes en un territorio de unos 66.000 habitantes. La cárcel de su capital, Leticia, se ha convertido en uno de los mayores focos de infección. La mitad de los reclusos han dado positivo por el virus. El día de hoy seguimos reclamándole al Gobierno Nacional la falta de recursos que ha otorgado para mitigar este COVID-19 en las cárceles del país. El hacinamiento, como en la mayoría de las cárceles del país, ha contribuido a la rápida propagación del coronavirus. Este centro penitenciario tiene una capacidad para 118 reclusos, pero hay al menos 180. Leticia se ubica justo en la punta sur de Colombia, limita con los 2 países más afectados por COVID-19 de América Latina, Brasil y Perú, por lo que el presidente Iván Duque ordenó el envío de tropas hasta allí. Se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante. Precisamente el primer caso de COVID-19 registrado en la cárcel de Leticia hace más de 2 semanas fue el de un funcionario que había estado en Brasil días atrás. Habitantes del departamento denuncian que no cuentan con los suministros médicos ni con la capacidad para abordar la emergencia. A continuación, otras noticias destacadas aquí en France 24. El aumento de las cifras por COVID-19 en Brasil no da tregua. En el país se registraron 749 nuevas muertes y 11.385 casos confirmados en las últimas 24 horas. En el país sudamericano hay más de 13.000 fallecidos y 188.000 contagiados. Un nuevo ataque se reportó en Afganistán. 5 muertos y 14 heridos fue el saldo que dejó este atentado reivindicado por el grupo talibán y perpetrado con un camión bomba contra un complejo de edificios oficiales en la ciudad de Gardis, en el sureste del país. El gobierno japonés decidió levantar el estado de alerta sanitaria por coronavirus en la mayor parte del territorio nacional, donde los contagios se han reducido notablemente. Tokio, la capital, continuará en alerta. Vamos ahora hasta Irán, donde a pesar de que algunas de las mezquitas en la capital Teherán abrieron para este mes sagrado de Ramadán, muchas permanecen cerradas como medida de precaución para evitar contagios masivos de COVID-19. Nuestra corresponsal Catalina Gómez visitó una de estas mezquitas, donde las cámaras para poder transmitir las oraciones y los rezos reemplazan a las personas. Después de días de presión por parte de la población y también del sector más religioso, el gobierno iraní aceptó abrir las mezquitas en las principales ciudades del país. Son aquellas ciudades que todavía están en alerta, especialmente Teherán, que desde el comienzo ha sido uno de los focos del coronavirus. Estamos en una de las mezquitas más famosas de Teherán y en uno de los días como hoy, en estas 3 noches donde la población se reúne en las noches de Ramadán a leer el Corán y a compartir también en familia después de haber roto el ayuno, esta mezquita está vacía y lo que nos hemos encontrado es que si bien se ha ordenado la apertura de muchas mezquitas, lo que ellas han hecho es poner esta cantidad de cámaras como vamos a ver aquí, desde donde los magdads, que son los que leen y cantan el Corán, y también los clérigos, ellos van a leer el Corán con la población que lo debe seguir desde el internet, y solamente aquellas mezquitas muy específicas, muy pocas que reciban permiso, están abiertas solamente por un par de horas. Y es que a pesar de que Irán, el número de muertos ha ido bajando en las últimas semanas, el número de casos positivos ha ido en aumento en los últimos días e incluso algunas de las provincias están en alerta, especialmente la región de Juzestán en el sur, que ha quedado totalmente aislada.
Y luego de meses de bloqueo político, el nuevo gobierno de coalición israelí, liderado en esta primera etapa por Benjamin Netanyahu y posteriormente por el centrista Benny Gantz, quedará hoy finalmente constituido. Ambos líderes se alternarán en la jefatura del Ejecutivo por periodos iguales, los primeros 18 meses Netanyahu y los siguientes Gantz. Durante los 6 primeros meses solo podrán tramitar medidas relativas a la crisis del coronavirus y avanzar en su proyecto de anexión de Cisjordania a partir del 1 de julio. Cambiamos de información. El director ejecutivo del gigante farmacéutico Sanofi afirmó que la vacuna que realice la compañía será entregada primero a Estados Unidos. Esto después de que la Unión Americana invirtiera $30 millones para este medicamento. Algunas voces dentro de Sanofi han expresado su descontento con esta decisión y aseguran que obedece solo a unos intereses económicos que ponen en desventaja al resto del mundo. Más en el siguiente informe. Es una promesa que levanta sorpresa y malestar a la vez. El director ejecutivo de Sanofi afirmó en una entrevista con Bloomberg que Estados Unidos tiene prioridad sobre la vacuna que fabrique el gigante farmacéutico contra el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos tiene derecho a la orden anticipada más grande porque invirtió en arriesgarse. Ellos obtendrán antes la vacuna. Estados Unidos podría obtener la vacuna varios días antes o incluso semanas que el resto del mundo. Sanofi ha estado en la carrera por encontrar esa vacuna contra el virus desde mediados de febrero, después de que firmaran un acuerdo con BARDA, una agencia de investigación y desarrollo de Estados Unidos que ha invertido hasta ahora $30 millones en el programa de Sanofi. Pero la decisión de la compañía gala ha sacudido a la propia empresa. Algunos empleados argumentan que es un motivo puramente financiero. Considerando la crisis sanitaria que afecta al mundo, esta decisión es inaceptable. Este año Sanofi pagó a sus accionistas €4.000 millones, pero en realidad los empleados que desarrollaron las vacunas trabajan para salvar vidas, no para que sus accionistas se hagan más ricos. El gigante farmacéutico se apresuró para aclarar que solo la vacuna que se realice en suelo estadounidense se entregará antes a esta nación. Y mientras tanto, el mundo sigue a la espera de esa ansiada vacuna. En France 24 seguimos con nuestra serie sobre las historias de las personas recuperadas del COVID-19. El testimonio de hoy es en Argentina. Marisol San Román tiene 25 años, estaba estudiando una maestría en Madrid y regresó a Buenos Aires antes de que cerraran todas las fronteras y comenzara el aislamiento obligatorio en el país sudamericano. A los pocos días sintió los primeros síntomas y fue internada. Sigue en su casa prácticamente sin salir y sin ver a ningún tipo de personas porque sigue débil y también con su salud muy afectada. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy tiene toda la historia. Yo no creía tener coronavirus. Yo pensé que no pasaba nada, que no iba a tener, que iba a ser nada más un susto. Fue todo muy nuevo para mí. Estar en un hospital, estar lejos de mi familia, lejos de mis amigos. Hola a todos, mi nombre es Marisol San Román, tengo 25 años y me diagnosticaron COVID-19 positivo, es decir, tengo coronavirus. Ese video pasó por todos lados. En el momento donde más dolor sentía, más angustia, más desesperación, yo pensé que iba a recibir algún mensaje de recupérate, va a estar todo bien. Sin embargo, me decepcioné. Me encontré por primera vez en mi vida con discriminación y con acoso. Gente diciendo que ojalá me muera, que por qué había regresado a Argentina, que yo había traído el virus, diciéndome cosas horribles. Un día recibí una amenaza. Alguien me dijo que sabía que estaba dentro de mi cuarto en el momento que yo estaba mirando la ventana y me dijo que se iba a encargar de que no respire nunca más. Ese día me asusté muchísimo. Por eso decidí denunciarlo. Hice la primera denuncia por acoso, por ciberacoso, por coronavirus, agravado por violencia de género. Aprendí mucho en todo este tiempo y sufrí mucho también, porque fue todo muy doloroso. Yo no sabía si el día siguiente me iba a levantar, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Y es por eso que para mí es tan importante que la gente se cuide, que se laven las manos, que usen barbijos, tapabocas, que se queden en sus casas, porque no quieren pasar lo que pasé yo. Y con este valiente testimonio terminamos el informativo en France 24 por esta mañana. Continúen con nosotros, que tenga usted un muy buen día. La información al momento en